Bienvenidos chicos al aula virtual de Ciencias Sociales. Vamos a señalar nuestra etiqueta habitual, tener sus materiales listos, puntualidad, participación activa y responsabilidad en las actividades que vamos a desarrollar. Nuestra experiencia de aprendizaje 8, promovemos la salud como un bien de todos. Vamos a continuar en esta semana con esta experiencia, la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Bien, chicos, vamos entonces a plantear la actividad, el tema en este caso, acciones para la recuperación del suelo agrícola. La vez pasada vimos problemas en cuanto a justamente, ¿no? Al tema que estamos mencionando, que es el suelo agrícola. ¿Cuál es el propósito de la clase de hoy? Proponer acciones acerca de la recuperación del suelo agrícola en nuestra región. Ahí tenemos la ruta de las actividades, nuestro criterio de evaluación, si identifique algunos elementos naturales y sociales relacionados al problema que estamos trabajando el día de hoy, si utilicé información confiable, ¿no? Relacionada también, ¿no? Al problema de la disminución del espacio agrícola. Y vamos a enfatizar el día de hoy, si proponemos, ¿no? Acciones vinculadas a la recuperación del suelo agrícola. Bien, chicos, entonces ahora sí, vamos a la actividad de inicio. ¿Qué sabemos del tema? Observa, lee y responde. En la actividad anterior logramos conocer la problemática de la disminución del suelo. Vamos a continuar con lo aprendido. Entonces aquí, miren, te estoy mostrando los problemas de la degradación. ¿Cuáles son esos problemas de degradación del suelo que hemos analizado en la clase pasada? Igualmente te presento un pequeño texto, ¿no? Que nos indica que existen pues, métodos apropiados para el manejo de la tierra. Y esto ayudaría a disminuir la degradación de los recursos del suelo, del agua, ¿no? Que aumentaría la producción del cultivo y también la ganadería. Sin embargo, también los efectos de la degradación del suelo son numerosos. Por ejemplo, la disminución, ¿no? De la fertilidad del suelo, elevación de acidez, salinidad, de erosión eólica, pérdida de la materia orgánica y biodiversidad, ¿no? Esos son los efectos. Muy bien. Pregunto, ¿qué problemas afectan a la disminución de los suelos en el Perú? ¿Cómo afecta la degradación a los suelos, especialmente agrícolas? Y se puede evitar la disminución de los suelos destinados a la actividad agrícola que permita la seguridad alimentaria. ¿Cómo? ¿Qué cosa viene a ser la seguridad alimentaria? Básicamente es que todas las personas, ¿no? Tengan en todo momento alimentos para llevar una vida sana y activa. Pues chicos, entonces vamos a darle un tiempo para que respondan a estas preguntas y no te olvides registrar las actividades en tu portafolio. Bien, vamos a pasar a la fuente A, vamos a analizar información, la degradación del suelo en el Perú. Ahí tenemos degradación del suelo. ¿Cuáles son los problemas de degradación del suelo? Lo hemos visto en la clase anterior también, erosión, desertificación y salinización. ¿Cuáles son los factores que están contribuyendo a la degradación del suelo? Vamos a ver, en primer lugar, tenemos ahí las variaciones climáticas, ¿no? La acción del viento, los climas, pues, que están variando en el mundo y obviamente también en el Perú. Sin embargo, lo que mayor problema está generando, digamos, esta degradación son las actividades humanas. Hay una aceleración tan preocupante el día de hoy que están justamente, ¿no? Planteándose el análisis no solamente de estos problemas, sino también planteándose alternativas de solución. ¿Cuáles son esas acciones que están acelerando, ¿no? La degradación? Por ejemplo, el uso inapropiado de tierras agrícolas. Es decir, que hay exceso de producción de hoja de coca en los suelos, por ejemplo, de la Amazonía, por ponerles un ejemplo. Cuando pudiera dedicarse a otras actividades. Obviamente aquí pues tiene que también que entrar el Estado, ¿no? Y la empresa privada probablemente también para ver de qué forma se convierte, ¿no? Esos espacios en actividades agrícolas dedicados a la producción de alimentos que sean mucho más generosos en relación a los suelos. También están las prácticas deficientes de riego, a diferencia de las culturas pre-incas e incas que sí supieron manejar de manera eficiente, ¿no? El agua. En la actualidad, pues parece que hemos abandonado ese conocimiento ancestral que nos permitiría aprovechar de manera eficiente el uso del agua y obviamente también del riego.
Deforestación, ¿no? En nuestra selva amazónica, lamentablemente, existe una sobreexplotación el día de hoy, ¿no? Lo que llamamos la tala de árboles. Está de rojo porque existe un informe que este es el que está generando mayor agudización de la pérdida de suelos en el Perú. Y el otro viene a ser el sobrepastoreo. Cada vez hay más animales que obviamente requieren, ¿no? de pasto, por ejemplo, pero sin embargo no se está teniendo el cuidado suficiente para evitar, ¿no? la pérdida de nutrientes de los suelos. Entonces, estos son, digamos, los factores que están ocasionando, ¿no? la degradación. Ahora bien, en el Perú presenta el 54% de la superficie con degradación que va desde moderada, severa y muy severa. Y eso obviamente, como reitero, es sumamente preocupante. Bien, entonces pregunto, ¿somos conscientes de nuestra vulnerabilidad respecto a la degradación de suelo agrícola? ¿Por qué? ¿Ya? Vamos a darte un tiempo para que respondas a esta pregunta en relación a la información de la degradación de suelo en el Perú. Muy bien, pasamos entonces a analizar la siguiente fuente. Bueno, a continuación vamos a observar un gráfico que presenta algunos problemas causantes de la inseguridad alimentaria en el sector agrario. Veamos, existe una baja productividad e inseguridad alimentaria. Es decir, que los suelos no están produciendo como antes. Y eso está relacionado, obviamente, a que cada vez hay una disminución de la producción de alimentos. ¿A qué se debe eso? A ver, veamos. Primero, a la degradación del suelo, que ya lo hemos visto en la actividad anterior. Segundo, pérdida de capacidad productiva del suelo, es decir, que se están empleando sistemas inapropiados en cuanto al manejo de tierras. Otro viene a ser la reducción de la frontera agrícola. Cada vez hay menos tierras dedicadas a la actividad agrícola. Y esto debido a que a la explotación extrema de las tierras cultivables. Muy bien, ahora bien, ¿esto qué está provocando? ¿Qué está produciendo? Un deficiente aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario. ¿Qué les parece, muchachos? Preocupante, ¿verdad? Muy bien. Entonces me vas a responder a la siguiente pregunta. Explica con tus propias palabras lo que implica la inseguridad alimentaria. A ver, en base a esta información que te estoy planteando, puedes complementarlo también con información que tú indagues, pero recuerda que tienes que decirlo con tus propias palabras. Muy bien, vamos entonces, ahora sí, a pasar a la siguiente fuente de información. Fuente B, soluciones a los problemas del suelo. A ver, así como hemos visto, ¿no? Los problemas que existen en el Perú, que están contribuyendo a la degradación de los suelos, ¿no? Y cuáles son sus efectos. También existen diversas soluciones para frenar la degradación del suelo. ¿No? Aquí te voy a presentar solamente algunas. Hay otras alternativas más, pero vamos por lo que se puede hacer de manera mucho más efectiva, ¿no? Me refiero al tiempo. ¿Quién no quisiera tener un espacio así, ¿no? Así verde, pero para eso obviamente hay que cuidar el suelo. Miren, este suelo es el que hay que cuidar. Y ya sabemos que no, en el Perú, pues, no todos los espacios, todos los suelos son para actividad agrícola, ¿cierto? Solamente todo el territorio, digamos, nacional que tenemos, solamente el 6% es dedicado a la actividad agrícola. ¿Ah? Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta como un dato importante. Bien, ¿cuáles son las soluciones? Uno, la reforestación con especies adecuadas a las características del suelo. No se puede cultivar árboles, ¿no? Cualquier tipo de árboles en un tipo de suelo que puede resultar inapropiado para esa planta. Para eso obviamente, pues hay recomendaciones, ¿no? Hay que indagar un poco más qué tipo de árboles son apropiados de acuerdo al tipo de suelo que existe en mi comunidad, por ejemplo. ¿Ya? Yo quiero plantar pino, pero de repente el suelo no es apropiado. Y en vez de contribuir, ¿no? a mejorar el uso del suelo, estoy deteriorándolo. Porque quizás el suelo no es lo suficientemente, ¿no?
digamos, dedicado, ¿no? Para ese cultivo que estamos nosotros queriendo desarrollar en ese momento. Otro es el uso de abonos ecológicos que no contaminen los suelos. Hay abonos, ¿no? Que son de carácter orgánico. Y eso obviamente es como alternativa frente al uso de los insecticidas también, ¿no? O al uso de, digamos, en este caso del abono que tiene, pues, efectivamente, ¿no? Contribuye a una mejor productividad, pero que lamentablemente contiene químicos que afectan, ¿no? Al suelo. Y eso lo enferma y obviamente genera su deterioro, ¿no? Muy bien, otro. La disminución de la contaminación en todas sus formas. No solamente se trata del suelo, sino también de la atmósfera y de las aguas. Porque recuerden que nuestra agua, lamentablemente, de algunos ríos digamos, decantan, ¿no? En el mar, están con residuos tóxicos y que se vierten directamente sobre el suelo. A ellos se agrega, por ejemplo, el uso del plástico, ¿no? Nadie dice que no usemos plástico, pero no podemos exagerar, ¿no? Al extremo que todo puede ser uso de plástico, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo la forma de ir disminuyendo el uso del plástico. Porque ya saben lo que va a pasar y que está afectando obviamente todo el sistema, ¿sí o no? Otra alternativa viene a ser la rotación de cultivos, de manera que la tierra recupere sus nutrientes. Por ejemplo, un tiempo esa tierra puede estar, digamos, dedicada a la producción de frutos, otro tiempo a las hojas, otro tiempo a legumbres y finalmente a raíces. Entonces se va viendo qué cultivos van, digamos, rotándose, ¿no? Durante el año, de tal manera que el suelo pueda recuperar sus nutrientes. Pero si solamente cultivamos un solo tipo de plantas, ¿no? O de semilla, pues lamentablemente el suelo va, que quieras o no, ¿no? Al final de un periodo va a degradarse, ¿no? Y es importante entonces tener en consideración eso. Muy bien, en base a esta información que te acabo de señalar, vas a realizar lo siguiente. Bueno, no te olvides que tienes que conversar con tus familiares, ¿no? Y la fuente que has analizado, y luego en base a lo que hemos trabajado y leído, vas a responder. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a identificar los problemas de degradación de los suelos. Ya sabemos que son 3, ¿cierto? Y luego vas a plantear acciones para recuperarlo y convertirlo en suelos agrícolas eficientes. ¿Ya? A ver, vamos a hacer aquí el pequeño esquema. Acá tenemos la imagen. Entonces, en este cuadrito vacío me vas a señalar qué problema de degradación del suelo se presenta en esta imagen. Luego, en la segunda imagen y en la tercera. ¿No? Ya la clase pasada lo hemos hecho, hemos empezado con ese tema, lo hemos señalado también ahora. Entonces, y una vez que identifiques cuáles son los problemas de degradación del suelo, aquí en este cuadrito vas a indicar las acciones. ¿Qué acciones tú puedes plantear para recuperarlo y convertirlo en suelos agrícolas eficientes? ¿Ok, chicos? Entonces, no está difícil el trabajo, ¿ya? Así que hay que asumir nuestra responsabilidad. ¿Y esto a dónde nos va a llevar? A que podamos tener, ¿no? Cultivos suficientes para nuestra seguridad alimentaria. Recuerda esa palabra, seguridad alimentaria. Nuestro suelo es tan vulnerable que si seguimos a este ritmo, ¿cuál va a ser, digamos, la alimentación de la cual vamos a tener que proveernos los seres humanos? Bien. Ahora vamos a autoevaluarnos nuestro aprendizaje, ¿ya? A ver, criterio de evaluación. Primero, si identifiqué algunos elementos naturales y sociales relacionados a la reducción del espacio agrícola. Si lo has hecho, pone sí, pero además me vas a indicar un ejemplo. Y si has puesto no, me indicas acá al costadito qué puedes hacer para mejorar tu aprendizaje. Segundo criterio, utilicé información confiable vinculada al uso y disminución del espacio agrícola. ¿Ya? A ver, entonces pones ahí sí, si lo has logrado, ¿no? Y señalas pequeño ejemplo
para evidenciar, obviamente, que realmente has logrado ese aprendizaje, ¿sí o no? Si me pones sí nada más, como yo, y no me pones el ejemplo, no voy a notar que realmente has logrado un aprendizaje acá. Y si pones no, ¿qué puedes hacer para mejorar tu aprendizaje? Porque de eso se trata, ¿sí o no? Y finalmente, propuse acciones vinculadas a la recuperación del suelo agrícola que tiene que ver con el reto, ¿sí o no? Ok, igual también sí, ejemplo, si es no, ¿qué puedes hacer para mejorar tu aprendizaje? Muy bien, chicos, felicitarte por haber culminado tus actividades, ya que es la mayor satisfacción para ti y tu familia. Recuerda guardar tu producción en tu portafolio y enviar tus evidencias a tiempo. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí llegamos. Cuídate mucho. Si sales a la calle, ya sabes que tienes que cumplir con los protocolos de bioseguridad. Nos vemos entonces la próxima semana. Bye, bye.